Saludos a todos mis queridos amigos y hermanos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema muy importante que es acerca de las características de las Sagradas Escrituras. Empecemos con esta declaración. Creo en la sola Escritura, la Biblia, como la única, inspirada, inerrante, infalible, inmutable, indestructible, eterna, suficiente y poderosa palabra de Dios, la cual es nuestra autoridad final y regla de fe y conducta. Hay textos bíblicos en pantalla para considerar cada uno de ellos. Dos preguntas que planteo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a sí misma? Las principales características de la Biblia respecto a sí misma se pueden clasificar de las diferentes maneras. Vamos a hablar en primer lugar sobre el canon de las Escrituras. Luego vamos a ver las características de la Biblia, la autoridad de las Escrituras, la veracidad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Vamos a empezar con el canon de las Escrituras. Deuteronomio 4:2 menciona: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El canon, que significa regla, de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. El canon del Antiguo Testamento fue un desarrollo desde la colección más temprana, el Pentateuco, escritos de Moisés, siglos XVI o XV aproximadamente antes de Cristo, hasta el libro de Malaquías, alrededor del 435 antes de Cristo. Después de ello, no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, las palabras debidamente autoritativas de Dios habían cesado y queda atestiguada claramente en la literatura extrabíblica. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Macabeos 4:45-46, también Primera de Macabeos 14:41, pero vamos a leer a continuación Primera de Macabeos 9:27, que menciona: fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Eso lo dice en la versión Dios habla hoy. Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias partes de las escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas, más de 295 veces, pero ni una sola vez citan como divinamente autoritativas algunas afirmaciones de los libros llamados deuterocanónicos. Los judíos nunca aceptaron estos libros como escrituras. Ahora, los libros deuterocanónicos voy a mencionarlos y son a continuación estos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y adiciones a Esther y Daniel. La Iglesia Católica Romana oficialmente declaró en el Concilio de Trento, en 1545 hasta el 63, los libros deuterocanónicos como escrituras y como parte del canon bíblico. Ellos podían sostener que la Iglesia tenía la autoridad de declarar una obra literaria como escritura, en tanto que los protestantes hemos sostenido que la Iglesia no puede hacer algo que se considere escritura, sino que solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho que se escriba como sus propias palabras. El canon del Nuevo Testamento, hablaremos a continuación. La Iglesia primitiva tuvo la tarea de reconocer cuáles escritos tenían las características de ser palabras de Dios. Para que un libro pertenezca al canon, es absolutamente necesario que el libro tenga autoría divina. Si las palabras del libro son palabras de Dios, escritas por autores humanos, y si la Iglesia primitiva, bajo la dirección de los apóstoles, preservó el libro como parte de las Escrituras, el libro pertenece al canon. En los concilios de la Odisea, Hipona y posteriormente el de Catargo del 397, se reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento como parte del canon. La Iglesia no determinó el canon, respondieron a él. En ese sentido, podemos decir que el canon realmente se eligió a sí mismo.
la revelación escritural a la que ha quedado completa. No se debe esperar más. El canon está cerrado. Y voy a leer a continuación Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vamos a ver otra característica: la autoridad de las escrituras. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. En el Antiguo Testamento eso se ve a menudo en la frase introductoria "así dice el Señor", que aparece cientos de veces. En el mundo del Antiguo Testamento esta frase se habría reconocido como idéntica en la forma a la frase "así dice el rey", que se usaba para encabezar el edicto de un rey a sus súbditos, edicto que no podía ser cuestionado ni puesto en tela de duda, sino obedecerse. Por consiguiente, cuando los profetas dicen "así dice el Señor", están afirmando ser mensajeros del Rey soberano, Dios mismo, y están afirmando que sus palabras son palabras absolutamente autoritativas de Dios. Cuando un profeta hablaba en el nombre de Dios, de esta manera, toda la palabra que decía tenía que proceder de Dios, o de lo contrario, era un falso profeta. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Números capítulo 22, versículo 38, que dice así: Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Hay otros textos más en pantalla que también podemos considerar. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios y otra es convencerse de que esas afirmaciones son verdad. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios nace solamente cuando el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Aparte de la obra del Espíritu de Dios, una persona ni recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de las Escrituras son en verdad palabras de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Los que son ovejas de Cristo oyen las palabras de su gran pastor al leer la Biblia y están convencidos de que esas palabras son en verdad las palabras de su Señor. Conforme las personas lean la Biblia y oyen la voz de su Creador que les hable en la Biblia, se dan cuenta que el libro que están leyendo no es como otro libro cualquiera, y que es Dios mismo que les habla al corazón. Vamos a ver otra característica: la veracidad de las Escrituras. Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Debido a que esto es así, es necesario considerar la veracidad de la Biblia, porque si pensamos que alguna parte de la Biblia no es verdad, por supuesto que no podremos creer en esa parte. Hay un buen número de pasajes bíblicos que hablan de la veracidad de las palabras de Dios. Por ejemplo, en Tito 1:2 menciona: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué habla allí? Habla de que Dios, que no miente, o el Dios no mentiroso. Debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentiras, siempre se puede confiar en sus palabras. Puesto que toda la Biblia fue dicha por Dios, toda la Biblia debe ser no mentirosa, tal como Dios mismo. No puede haber falsedad en la Biblia. Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. En Juan capítulo 17, Jesús ora al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este versículo es interesante porque Jesús no usa un adjetivo, adeximos o adexes, verdadero, que se esperaría que usara para decir tu palabra es verdadera. Más bien usa un sustantivo, alexei, verdad, para decir que la palabra de Dios no es simplemente verdadera, sino verdad en sí misma.
La diferencia es significativa porque esta afirmación nos insta a pensar en cuanto a la Biblia, no simplemente que es verdadera, en el sentido de que se ajusta a cierta norma suprema de verdad, sino más bien a pensar que la Biblia es en sí misma la norma suprema de verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. La palabra de Dios es verdad en sí misma. Por esto debemos pensar que la Biblia es la norma suprema de verdad, el punto de referencia por el que se debe medir toda afirmación. Las aseveraciones que se ajustan a la Biblia son verdaderas, en tanto que las que no se conforman a la Biblia no lo son. ¿Qué pues es verdad? Verdad es lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice en la Biblia. Vamos a ver otro punto que es la inerrancia de las escrituras. ¿Hay algunos errores en la Biblia? Para muchos que niegan la inerrancia, la convicción de que hay algunos errores en la Biblia es un factor principal para persuadirlos a cuestionar la doctrina de la inerrancia. En cada caso, no obstante, lo primero que hay que hacer es preguntar ¿dónde están tales errores? ¿Cuál versículo específico o versículos aparecen estos errores? Es sorprendente lo frecuente que uno haya que esta objeción la hacen personas que no tienen ni idea de dónde están los errores específicos, pero que creen que hay errores porque otros les han dicho que los hay. En otros casos, sin embargo, hay algunos que mencionan uno o más pasajes específicos en los que aducen hay una afirmación falsa en la Biblia. En muchos casos, un examen minucioso del texto bíblico en sí mismo arrojará luz sobre uno o más soluciones posibles a la dificultad. En unos pocos pasajes tal vez no haya una solución inmediata, aparente partiendo de la lectura del texto en español. En este punto es útil consultar algunos comentarios sobre el pasaje. Hay unos pocos pasajes en donde será necesario saber hebreo o griego para hallar una solución. Y los que no tienen acceso de primera mano a estos idiomas tendrán que hallar respuestas, bien sea de un comentario más técnico o preguntando a alguien que sí tenga esta preparación. Por supuesto, nuestra comprensión de la Biblia nunca es perfecta y eso quiere decir que puede haber casos en los que ahora no podremos hallar una solución a algún pasaje difícil. Esto puede deberse a que en el presente desconocemos la evidencia lingüística, histórica o contextual que necesitamos para entender correctamente el pasaje. Otro punto, otra característica de las escrituras es la claridad de las escrituras. Podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristiano constan claramente en las escrituras y están escritas de tal manera que sus enseñanzas las pueden entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlo. Una vez que hemos indicado esto, sin embargo, debemos también reconocer que muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, en efecto, malentienden la Biblia. Solo la obra del Espíritu Santo nos capacita para entender las Escrituras. En ambos casos, se debe a que el Espíritu Santo obra para vencer los efectos del pecado. De otra manera, harían que la verdad parezca necedad. Y voy a considerar un texto bíblico de Lucas 24-25. ¿Por qué? ¿Por qué algunos malentienden la Biblia? Bueno, en ese texto vamos a hallar que por la falta de fe y la dureza del corazón. Los discípulos que andaban con Jesús justamente también malentendieron la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento. Y a continuación leo. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Conforme la persona crece en la vida cristiana y va adquiriendo más conocimiento de la Biblia, al estudiarla, la entenderá mejor. La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, no que todos la entienden igualmente bien. La doctrina de la claridad de la Biblia tiene una implicación práctica muy importante y a fin de cuentas muy alentadora. Nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo respecto al bautismo, a la predestinación, al gobierno de la iglesia, etc., hay solamente dos causas posibles de estos desacuerdos. Número uno,
Por un lado puede verse a que estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio. Número dos, por otro lado, es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Esto podría haber sucedido debido a que la información que estamos usando para decidir un asunto de interpretación fue imprecisa o incompleta, o incluso no haber dedicado tiempo suficiente para leer y estudiar las Escrituras con oración. Otra de las características de la Biblia es la necesidad de la Biblia. La necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento de la voluntad de Dios. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, número 1. Romanos 10, del 13 al 17 menciona, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como resultado de oír y el oír la palabra de Dios. Esta afirmación indica la siguiente línea de razonamiento. Primero, da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. El Señor se refiere al Señor Jesucristo, como dice el contexto y el versículo 9 de este mismo pasaje. Punto número 2. La gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él. Punto número 3. La gente no puede creer en Cristo a menos que oiga de Él. Punto número 4. No pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo, un predicador. Punto número 5. La conclusión es que la fe que salva resulta al oír, o sea, al oír el mensaje del Evangelio. Y este oír el Evangelio resulta de la predicación de Cristo. La implicación parece ser que sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, nadie puede ser salvo. Este pasaje es uno de los varios que muestran que la salvación eterna se alcanza únicamente mediante la fe en Jesucristo y no de otra manera. Juan 3:18 menciona. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto número 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la nutrición diaria con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene mediante la nutrición diaria con alimento físico. Vamos a ver el punto número 3. La Biblia es necesaria para el conocimiento de la voluntad de Dios. En realidad, si no existiera la palabra de Dios escrita, no podríamos tener certeza en cuanto a la voluntad de Dios, por lo menos en un mundo caído en el que el pecado distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, produciendo un razonamiento defectuoso en nuestro proceso de pensamiento. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, menciona, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y muchos otros textos más que están en pantalla. Ahora vamos a ver otro punto de las características de las Escrituras, que es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. Confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Deuteronomio 29:29 menciona, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos recuerda que Dios siempre ha tomado la iniciativa al revelarnos cosas. Él siempre ha decidido qué revelar y qué no revelar. En cada etapa de la historia de la redención, las cosas que Dios había revelado eran para su pueblo en ese tiempo, y ellos pudieron estudiar, creer y obedecer esas cosas. Al haber más progreso en la historia de la redención, se añadieron más palabras de Dios. La suficiencia de las Escrituras implica que los seres humanos no pueden añadir por iniciativa propia alguna palabra a las que Dios ya ha dicho. Todavía más, implica que, de hecho, Dios no le ha hablado a la humanidad ninguna palabra más de lo que Él requiere que creamos u obedezcamos que las que ya tenemos ahora en la Biblia. La doctrina de la suficiencia de la Biblia tiene varias aplicaciones prácticas en nuestra vida cristiana. Vamos a ver algunas.
Es un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuesta. La suficiencia de la Biblia debería animarnos a tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos o que hagamos. Punto número B. Una advertencia de no añadir a la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia y que no debemos considerar ningún otro escrito como de igual valor a la Biblia. La mayoría de las sectas violan este principio. Es característica de muchas sectas martillar porciones o enseñanzas oscuras de la Biblia. Incluso algunas iglesias cristianas a veces se comete este error cuando algunos van más allá de lo que la Biblia dice y aseveran con gran confianza nuevas revelaciones en cuanto a Dios, basando sus enseñanzas no en la Biblia, sino en su propia especulación, incluso en sus propias experiencias. Y punto número C, y último punto, es una advertencia, no añadir más pecados ni requisitos que los mencionados en la Biblia. Con respecto a vivir a la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación. Por consiguiente, no debemos añadir prohibiciones a las que ya constan en las Escrituras. Y termino leyendo este texto clave de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, que menciona: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hemos visto algunas características de las Escrituras. Y a continuación, resumo. Hemos hablado sobre el canon de las Escrituras, hemos hablado sobre la autoridad de las Escrituras, la veracidad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Gracias por su atención y Dios los bendiga.